Muy buenas noches, mis amados hermanos. Salón Alejen a todos, bendiciones. Tengan un cordial saludo y bienvenidos a esta nueva transmisión de todos los miércoles. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 4 del libro de Nehemías. Los invito ahí donde están, que puedan buscar sus Biblias y me puedan acompañar en medio de este proceso de estudio que el Padre Eterno por su misericordia nos permite tener en este espacio. Pero antes de iniciar, te invito que ahí juntamente conmigo puedas orar. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, a inclinar nuestro rostro, a rendirnos delante de su presencia y colocar este espacio en sus manos para que nos ayude y su palabra pueda ser analizada, comprendida y podamos captar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Así que allí donde estás, mi querido hermano, te invito a que me acompañes en oración. Vamos a estar orando al Padre. Bendito Rey, amado Padre eterno, te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te adoramos. Tú eres bueno, Rey amado y grande en misericordia. Gracias te damos, Rey, por este momento, por este espacio donde tú nos permites, Señor, una vez más estar estudiando tu palabra, estar analizándola. Gracias, Rey amado, porque sé que tú constantemente estás hablando nuestras vidas, estás allí, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, guardándonos. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu salvación. Gracias por tu Hijo amado Yeshua. Gracias por ese sacrificio en el madero por cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que cada día seas tú, Señor, a través de tu palabra confrontándonos, permitiendo, Rey amado, que podamos procurar obedecer, Señor, tus mandamientos, tus ordenanzas, que podamos cumplir, Señor, todo aquello, Padre, que tú has demandado de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos fortalezcas, Rey amado. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre eterno, por cada una de nuestras familias, Señor. Cada familia, Rey amado, aquí representada. Sé tú, Señor, bendiciéndoles, Señor, guardándoles, cuidándoles, librándoles de todo mal. Ayúdales, Señor. Permite, Padre eterno, que aquellos que de nuestros familiares que no te conozcan, Señor, algún día, Padre eterno, puedan conocerte. Que su entendimiento, Señor, pueda, Padre eterno, ser aclarado, Rey amado, a través de tu palabra. Que tú, Señor, puedas cambiar sus corazones, Señor, por un corazón obediente, Señor, a tus instrucciones, y puedan conocerte a plenitud, Señor, en tu bendita palabra. Padre, clamamos, Señor, para que seas tú cuidándoles, guardándoles y protegiéndoles, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro pastor, por su familia. Llénalo de tu presencia, guárdalo, derrama sabiduría y entendimiento sobre su vida. Ayúdale cada día, Padre eterno. Derrama, Señor, fuerzas tanto físicas como espirituales sobre su vida. Sé tú direccionándolo, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor. Oramos, Padre eterno, por la ciudad de Cartagena. Oramos por sus gobernantes, Señor. Oramos por el alcalde. Oramos, Padre eterno, por nuestro país, por Colombia, Rey amado, por nuestro presidente. Padre eterno, te pedimos, Señor, que seas tú, Rey amado, interviniendo, Señor, en medio, Rey amado, de esta pandemia. Que seas tú derramando sabiduría, entendimiento sobre sus vidas, Rey amado, para que puedan tomar las decisiones, Padre eterno, correctas, Rey amado, que puedan, Señor, favorecer, ayudar al pueblo, Señor, a poder sobrellevar esta condición, esta situación que estamos viviendo todos, Rey. Padre, gracias te damos, Padre eterno, porque sé que en medio de las circunstancias, Rey amado, tú manifiestas tu misericordia, tú manifiestas tu bondad, tu amor, Padre eterno, sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Sé tú fortaleciendo a todos los médicos, a los enfermeros, las enfermeras, Padre eterno, a todos que están en una clínica, Rey amado, afrontando esta circunstancia, aún, Padre eterno, aquellos que se han contagiado de una u otra manera. Ten misericordia, permite, Señor, una pronta recuperación, permite, Padre eterno, que ellos puedan, Señor, aún en medio de estos momentos, poder glorificarte, poder buscarte, poder clamar a ti, Señor, poder reconocerte, Rey amado, que puedan, Padre eterno, reconocer, Rey, que solo
pueden buscarte a ti, Señor, que solo pueden clamarte a ti, Señor, porque tú eres el único, Rey amado, que puede, Señor, extender, Señor, tu mano de sanidad sobre sus vidas, Rey. Gracias te damos, Padre eterno. Sabemos, Rey amado, que tu palabra dice, Rey amado, que para siempre es tu misericordia, Señor, Padre eterno, y te pedimos, Señor, que la extiendas sobre la vida, Padre celestial, de aquellas personas, Señor, que se humillan delante de tu presencia, que te buscan, Rey amado, y que te reconocen como ese Señor, dueño y amo de todo lo que existe. Gracias te damos, Padre, por este momento. Colocamos en tus manos este espacio, Señor, de estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, direccionándote, Señor, a nosotros, Padre celestial, a nuestro corazón, que puedas quebrantar, Señor, allí, Señor, todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria, y que podamos reconocer cada día, Rey amado, que no somos nada sin ti, Señor, que solo en ti, Padre celestial, lo tenemos todo, Rey. Gracias te damos por este momento. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en estos momentos a este canal de YouTube. Gracias le damos al Padre por este espacio. Y la idea es que todos podamos ser edificados a través de todo lo que podamos comentar acerca de estos estudios. Ahí donde estás, te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo número 4, y que juntamente conmigo podamos ir leyendo verso por verso y analizando pues todas las cosas que el Padre Eterno me permitió ver en medio de este estudio. Entonces te invito ahí donde estás a que podamos buscar en este capítulo número 4. Vamos a ver una pequeña introducción de este libro, de este capítulo, perdón. En este capítulo vamos a estar viendo, vamos a ver cómo el pueblo del Señor permanece en la reconstrucción de los muros, a pesar de las oposiciones de los enemigos. Vamos a ver la estrategia fundamental de Nehemías y cómo el Señor, nuestro Adonai, nuestro Elohim, pelea por su pueblo. Vamos a ver todos estos detalles en este capítulo. Espero que no te distraigas, que no te pierdas en ningún momento. Porque en cualquier momento puede el Señor hablar a nuestras vidas. Entonces te invito a que estés atento. Vamos a ir mirando verso por verso. Entonces vamos a mirar los primeros 3 versos de este capítulo. Ya la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo número 3, donde el pueblo comienza la reedificación y se hablaron de algunas puertas, sus nombres, sus significados, para qué se utilizaban las puertas. Y hoy vamos a ver cómo el pueblo en medio de levantar ese muro toma algunas precauciones, porque resulta de que se presentan algunos enemigos, algunas personas que no están de acuerdo a lo que ellos están haciendo. Entonces vamos a ver qué actitud tomó Nehemías, qué actitud tomó el pueblo frente a esas circunstancias. Entonces vamos a leer los primeros 3 versos. Dice así la palabra de nuestro Señor, de nuestro Adonai. Dice: y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo:
aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Entonces, este verso inicia con Sanbalat y Tobías haciendo burlas de lo que el pueblo del Señor estaba haciendo. Vemos que ya en capítulos anteriores ya habíamos hablado de este Sanbalat y de Tobías, y aparece nuevamente en este capítulo número 4, una vez más burlándose de lo que la obra que el pueblo del Señor estaba haciendo. Vemos que a veces pues no es fácil, en las circunstancias en las que se encontraba el pueblo, poder edificar de manera tranquila, ¿ya? Y pues en estos momentos se levanta este Sanbalat, que en ese momento pues era gobernador de Samaria, y pues conforme a la historia, ustedes saben que se ve aún reflejado en el libro de Juan, capítulo 4, de que judíos y samaritanos no se gustaban entre sí, no se trataban entre sí. Ya en circunstancias o en momentos pasados ya hemos hablado del tema con respecto a los samaritanos, y también el pastor nos ha estado hablando acerca mucho de eso, y sabemos la rivalidad que podía haber entre ellos. Entonces este gobernador se levanta enfurecido porque la obra que el pueblo del Señor estaba haciendo estaba prosperando. Ellos estaban avanzando en la obra que ellos habían proyectado hacer. Entonces él, enojado, una de las circunstancias que ya hemos estudiado y las cuales pues ya hemos comentado, era que Sanbalat quizás era muy posible que guardaba la esperanza de que así como gobernaba Samaria, también pudiera gobernar en Judá, en Jerusalén. Entonces, cuando ve llegar a Nehemías, que viene de parte del rey y que está dando instrucciones de lo que se debe hacer en el pueblo, quizás esto lo lleva a tener cierta envidia, y obviamente la envidia manifiesta en él este enojo. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales el enojo de Sanbalat. Y Tobías, que también estaba allí. Entonces él inicia con burlas. Ya se había burlado, una vez más se burla de la obra que está haciendo el pueblo del Señor. Ahora, la burla y el menosprecio es una de las armas del enemigo para desanimar al pueblo y hacerlo desistir de su propósito. Cuando nosotros, no sé si muchos de ustedes recuerdan esa primera época cuando estaban recién convertidos, que el Señor vino y tocó nuestro corazón, y estábamos recién convertidos, y en esa recién conversión, si se puede decir así, nos tocó afrontar muchas circunstancias, nos tocó afrontar burlas de muchos amigos, de familiares, en muchas circunstancias. Y para nosotros al principio sé que fue difícil, pero el Señor, por su infinita misericordia, nos permitió permanecer a pesar de las circunstancias, y hoy podemos ver eso como algo que sucedió, pero que fue algo que no fue una piedra de tropiezo para nosotros, pues el Señor ya había hecho una obra en nosotros. Pero en ese momento quizás esas burlas, yo sé que a la mayoría le pudo haber pasado, y es que esas burlas en cierto sentido a veces incomodaban, le pudieron incomodar a muchos, y sé que esos primeros momentos pues para nosotros no fueron fáciles. A veces es difícil estar animados, sobre todo en el caso del pueblo del Señor, en estos momentos en que ellos tenían mucho trabajo, y trabajo bastante duro. Cuando una muralla está tratando de ser reconstruida y las fuerzas físicas son necesarias cada vez más, a veces no es fácil estar
animado en medio de un trabajo que requiere de fuerza física y de mucha constancia. No es sencillo, pero el pueblo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las burlas de Sanbalat y Tobías, vamos a ver que el pueblo, gracias al Señor, pudo permanecer firme. Se tuvo que enfrentar a estas circunstancias en donde ellos escuchaban muchas cosas, pero gracias al Padre Eterno pudieron permanecer, ¿ya? A pesar de que Sanbalat aquí en el verso número 2 habló en presencia de sus hermanos y los ricos de Samaria, y digo, se lanzó esas preguntas: ¿qué hacen estos débiles? Normalmente cuando una persona trata débil a otro, significa de que él se cree superior a esas personas. Esto significa de que en Sanbalat había orgullo, había altivez. Y notan en el verso número 2, en donde Sanbalat, él está aquí como que está con los ricos de Samaria, o sea, está con gente pudiente, con gente que de pronto tiene un nivel económico bastante alto. Entonces es obvio que pues ellos en esas circunstancias se creyeran más que el pueblo del Señor, ¿ya? Estaban altivos, orgullosos. Se manifiesta aquí en este verso la vanagloria que había en Sanbalat y en estos ricos de Samaria. Tobías lanza una expresión un poco burlona. Tobías el amonita habla de un zorro, que si un zorro se montara encima de esta muralla se iba a caer, se iba a derribar. Entonces, quizás estas expresiones surgen porque quizás el pueblo del Señor, para el momento de reedificar las murallas, los cimientos de estas murallas no fueron reconstruidos. Las murallas fueron reconstruidas con los cimientos viejos. Entonces, quizás al ver que el pueblo del Señor estaba reconstruyendo las murallas encima de esos cimientos viejos, quizás ellos pensaron en su ignorancia que estas murallas estaban todas debiluchas, que de pronto no tenían la fuerza necesaria como debería tener una muralla como tal. Pero lanza esta expresión un poco burlona para con el pueblo, pero vemos que tanto Sanbalat como Tobías, ellos simplemente eran unos necios que desconocían el propósito del Padre Eterno. Ellos intentaron burlarse del pueblo del Señor, del pueblo de nuestro Elohim, de la misma manera que en algún día lo hizo Goliat con el pueblo del Señor. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia de David y Goliat, que antes de David enfrentarse a Goliat, Goliat estuvo injuriando al pueblo del Señor, lanzando palabras quizás descalificadoras para con el pueblo, y se burlaba del pueblo, hasta que salió David y con la ayuda del Señor, con la fuerza del Padre Eterno, pudo vencer a Goliat, y las palabras de Goliat quedaron en el aire, porque Goliat fue vencido. Entonces, de la misma manera se estaban levantando algo muy parecido, Sanbalat y Tobías, a lanzar expresiones en contra del pueblo del Señor. Entonces, no es fácil el momento, no es fácil, pero cuando el Señor ha colocado una convicción en nuestro corazón, este tipo de burlas y este tipo de menosprecio no es el que va a hacer que el pueblo del Señor, de que aquellas personas que el Padre Eterno le ha colocado esa convicción en el corazón, se detenga. Gracias al Señor, esa fortaleza que el Padre Eterno
colocó en el pueblo, ellos pudieron permanecer, tuvieron las fuerzas necesarias para poder seguir adelante, reconstruir las murallas a pesar de todo lo que estaba en el entorno. Recuerden que el pueblo había salido cautivo de Babilonia, había regresado a esta tierra, y ustedes saben que pues ubicarse de un momento a otro pues no es sencillo, y venir a reconstruir todo un lugar que estaba en ruinas pues mucho menos. Nehemías en algún momento había llorado, estaba todo triste, pero este fue un momento en que uno de los más fortalecidos, el más fortalecido era él. Él tenía un deseo de levantar estas murallas, y ese deseo pues ya se estaba poniendo por obra y se estaba convirtiendo una realidad. Y pues estaban empezando a levantar los muros, y no era momento, no era el instante de que nadie se desanimara. Entonces Nehemías estaba ahí al frente de esto, y vamos a ver cómo Nehemías, como es el líder que el Padre Celestial levanta, no permite que el pueblo se desanime, y es una pieza clave para que el pueblo del Señor pudiera seguir adelante con esta obra. Entonces vamos a ver el verso 4 y el verso 6. El verso 4 y el 6 dice así: oye, oh Dios nuestro. O sea, ya Nehemías había escuchado cómo Sanbalat y Tobías se burlaban y hacían menosprecio del pueblo conforme a la obra que el pueblo del Señor estaba haciendo. Nehemías, al ver esto, una de las cosas que Nehemías hace y que es digna de admirar, es esa capacidad que tenía Nehemías de consultar al Señor. Todo se lo consultaba, siempre oraba, siempre tenía esa capacidad de orar. Oye, oh Dios nuestro, oh Padre nuestro, cómo somos despreciados. Vuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojos en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces vemos que Nehemías lo primero que hace es clamar al Señor. Y quizás de pronto nosotros no podemos malinterpretar la oración de Nehemías, y al leer estas palabras decía, no, pero es que mira cómo la forma como oró Nehemías, que a veces se malinterpreta como si Nehemías estuviera buscando venganza. Y mis amados hermanos, no es así, no es así. Si leemos bien el texto, podemos ver que lo que estaba buscando Nehemías era justicia. Nehemías buscaba justicia, justicia divina, ¿ya? Para con el pueblo del Señor. Entonces, la estrategia fundamental de Nehemías, para Nehemías, era orar. Esa era la estrategia fundamental de Nehemías, estrategia fundamental que debe ser para ti y para mí, para todos nosotros. Es la primera estrategia que tú y yo debemos tener ante cualquier circunstancia de nuestra vida, orar al Padre. A veces hay personas que tienden a tener la particularidad de siempre estar pidiendo oración, o sea, pidiéndole a otros que oren. Ay, que mire para que ore por esto. Ay, que pide para que oren por esto otro. Para que por favor me apoyen ahí en oración. Pero son personas que les gusta poner a otros a orar, pero ellos no oran. Y ante cualquier circunstancia debemos orar. ¿Y quién más puede escuchar al Padre si no es aquella persona por la cual está viviendo la situación? Entonces somos los primeros que tenemos que orar antes de que podamos pedirle a algún hermano que nos apoye en oración, porque esto pues no se puede negar. Yo no puedo decir de que es malo decirle a un hermano
que nos apoye en oración. O sea, la misma palabra nos enseña a orar los unos por los otros. Podemos hacerlo todas las veces que querramos. Pero la primera persona, antes de yo pedir que me apoyen en oración, la primera persona que debe orar soy yo. Y eso lo debo tener completamente claro. Yo no voy a poner a orar a otra persona a que ore y clame delante del Padre y yo no. Eso sería muy injusto. No debería ser así. Entonces, esa fue la estrategia fundamental de Nehemías, orar. Y vamos a ver esto en varias ocasiones en este capítulo, en donde Nehemías lo primero que hace es orar, ora al Padre, ¿ya? Pero, como les decía, él no estaba clamando por venganza en ninguna manera, sino que pide la justicia del Señor. Su oración es similar a la que muchas de las oraciones que hizo David en el libro de los Salmos. Podemos encontrar ese tipo de oraciones. Entonces no es buscando venganza, sino es pidiéndole al Señor justicia, que el Señor haga justicia. Entonces, para que este proyecto de reedificar los muros tuviera éxito, el pueblo tenía que combinar una buena disposición con un buen trabajo. El pueblo tuvo la fuerza, la energía y la determinación suficiente para continuar con la obra, tanto que fue terminada hasta la mitad de la altura proyectada. Entonces vemos que el pueblo, a pesar de todo el desánimo que quería crear Tobías, que quería crear Sanballat, eso no causó efecto. Nehemías estaba allí orándole al Señor, el pueblo no se desanimó y pudo, según lo que podemos leer en el verso 6, dice que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El reconstruir las murallas pues no era tan sencillo, no era tan fácil. De pronto nosotros leemos el texto y ahí sí, coger unos ladrillos y montar uno encima del otro, sencillo, ¿no? Vámonos un poquito al momento, a la situación que se estaba viviendo. Recuerden que todo eso estaba en ruinas y es obvio que para poder reconstruir esos muros nuevamente, todos esos escombros, todo lo que estaba allí tenía que ser retirado. Entonces el pueblo tenía que hacer una obra de limpieza, poder mirar bien cómo iban a los muros, de pronto los niveles, todo eso. Era una obra completa y una obra que pues al retirar escombros y toda suciedad que había allí se requería de mucho esfuerzo. Quizás en esta época nosotros contamos con maquinarias, con cosas que le ayudan al hombre a cargar los escombros de un lugar a otro. Pero en esa época esas maquinarias no existían y eso era a pulso. Le tocaba al pueblo quitar poco a poco esos escombros y para mover esos escombros, como les decía, se necesitaba esfuerzo físico. ¿Ya? Y ustedes saben que este cuerpo en algún momento se cansa. Sin embargo, vamos a ver la fortaleza no solo espiritual, sino también física que le dio el Señor al pueblo para poder permanecer en esta obra que el Padre les había encomendado. Entonces seguimos el verso número 7 y verso 8. Dice así: sí, aconteció que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, en que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Tremendo. Ellos definitivamente no estaban de acuerdo a que el pueblo del Señor se reconstruyera, a que esa ciudad
fuera a ser la ciudad de antes, ellos no estaban de acuerdo en eso. Y como ya habíamos comentado, pues Sanballat pues era el que en el momento estaba gobernando en esa parte, en esa otra parte del río, y ellos pues no querían competencia por allí en ningún lado, y mucho menos sabiendo el historial que tenía el pueblo del Señor. Entonces Sanballat y Tobías esperaban que con sus burlas y con sus menosprecios el pueblo pudiera detener la obra, ellos pudieran desistir de seguir levantando esa muralla, pero no lo pudieron lograr porque estaba Nehemías allí para fortalecerlos, para hacerles ver que el Padre estaba en medio de todos. Entonces nosotros como pueblo del Señor, así como lo hizo este pueblo, a pesar de las circunstancias, si realmente somos el pueblo del Señor y si realmente el Padre Eterno nos ha dado un nuevo corazón, nos ha renovado, nosotros a pesar de las circunstancias debemos permanecer en la obra. ¿Ya? Debemos también entender de que en medio de la obra que podamos hacer, siempre el enemigo va a estar en oposición, siempre va a querer detenerla, siempre va a estar conspirando, siempre va a estar haciendo cosas para que la obra del Señor se detenga. ¿Por qué? Porque Él no quiere la restauración del pueblo del Señor, Él no la quiere. Él no la quiere porque sabe que cuando todo esto suceda, prácticamente es su fin. ¿Ya? Y eso lo podemos entender cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, cuando el pueblo del Señor sea restaurado, ya, hasta allí llegó. Entonces, como Él sabe eso, entonces va a hacer todo lo que esté en sus manos para que eso no se dé. Pero en esta ocasión, en el tiempo de Nehemías, a pesar de todo lo que estaban haciendo Sanballat y Tobías, ellos no pudieron detenerla. Se enojaron, hicieron lo que hicieron, pero no les funcionó. No les funcionó. El Señor estaba allí utilizando a Nehemías para fortalecer al pueblo. Entonces, nosotros en medio de esas circunstancias, en medio de circunstancias adversas que a veces se presentan a nuestra vida, nosotros tenemos que tener la palabra del Señor presente, siempre. Por eso es que nuestro deber de estar leyendo, de estar escudriñándola, de ver que tenemos de estar meditando en ellas, ese deber, porque cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, meditamos en sus instrucciones, para nosotros se nos va a hacer fácil tenerla presente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ya? Y ese es uno de los motivos por los cuales el Señor le mandó a Josué y meditarás en ella de día y de noche. Ese es uno de los motivos para tenerla allí presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso del 7 al 11, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que en medio de la adversidad, en medio de la ansiedad, en medio de la situación difícil en nuestra vida, nosotros debemos depositar nuestra confianza en Él.
Nosotros tenemos que ser sobrios. Nosotros tenemos que estar alertas, estar velando. ¿Ya? Tenemos que resistir. Tenemos que estar dispuestos como ese soldado en la batalla. No podemos dormirnos. Porque sabemos que en medio de todo está el Señor. En medio de todo está el Señor. Nosotros, por voluntad del Señor, nacimos en esta época. Y en cierta manera yo siento que de cierta manera han escuchado a algunos hermanos o algunas personas de pronto mencionar, como decir, como que, uy, esa época del Señor, en la época de los apóstoles, eran épocas bastante complicadas. Y sé que esas personas existieron en ese tiempo y eran las personas precisas para ese tiempo. Las personas precisas que el Señor tenía estipuladas para llamar ese tiempo, para poder defender su palabra, para poder defender sus instrucciones, para dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Fueron personas que el Señor las llenó de sus Ruach HaKodesh y que estuvieron allí dispuestas a hacer lo que sea, aún hasta llegar a la muerte. Todos sabemos la historia de lo que sucedió con los apóstoles, todo lo que ellos hicieron por llevar el Evangelio, el mensaje de salvación a muchos lugares. Entonces fueron personas muy valientes. Y nuestra vida comparada con la vida de ellos, yo creo que no tiene comparación. Yo creo que nosotros tenemos una vida muy tranquila, si se puede decir así, en comparación a la vida que tuvo que vivir Nehemías con todo el pueblo en ese momento, y todo lo que vamos a ver a continuación, todo lo que tuvo que padecer el pueblo para poder reconstruir las murallas, para poder vivir tranquilos en esa ciudad de Jerusalén, ese lugar que el Señor les había dado para glorificar allí su nombre. Entonces, estas personas que estuvieron en estas épocas y que el Padre Eterno permitió que todo esto se escribiera, son personas en cierto sentido dignas de admirar, porque sé que no sé qué pasaría con el pueblo del Señor si este tipo de cosas sucediera hoy en día. Yo creo que ahí, en medio de esas circunstancias, nosotros nos daríamos cuenta que tanto realmente creemos en el Señor, que tanto realmente le amamos. Ahí es que donde se vería la situación, ¿ya? Hasta dónde seríamos capaces de llegar por el Señor. Pero bueno, son circunstancias diferentes y ellos se enfrentaron a este tipo de circunstancias. Nosotros nos enfrentamos a otro tipo de circunstancias, pero yo creo que no se puede comparar la vida que ellos tuvieron con la vida que nosotros tenemos. Entonces, sin embargo, hay algo que podemos rescatar de allí, y es que a pesar de que son circunstancias muy diferentes, independientemente de eso, de igual manera nosotros tenemos que estar firmes, estar velando, estar atentos, sabiendo que el Señor está allí y que en medio de las circunstancias el Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer para su gloria y para su honra. Amén. Entonces, vamos del capítulo 9 del verso 9 al verso 12. Dice así: entonces, ¿qué hicieron nuevamente? Entonces oramos. Otra vez Nehemías insistiendo en la oración. Qué importante es esto. Qué importante es que tú y yo tengamos como fundamento principal en nuestra vida como creyentes la oración. Que tengamos ahí ese pilar en nuestras vidas.
cristiano que definitivamente no ora, no es ningún creyente. Una persona que dice ser hijo del Señor, que dice pertenecer al pueblo del Señor y que no ora, que no busca al Señor, que no clama al Señor, definitivamente no lo es. ¿Ya? La misma palabra nos enseña que por sus frutos los conoceréis, y es a través de esos frutos que realmente nosotros manifestamos quiénes realmente somos. Y precisamente uno de esos frutos es que debemos orar. Debemos orar. Entonces oramos, dice aquí, a nuestro Dios. Y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Aquí sucede algo y primero se resalta la oración que se hace, dice, entonces oramos a nuestro Dios. Vemos aquí que Nehemías, no solamente ellos oraron, sino que se pusieron manos a la obra. Hay algo fundamental que la mayoría sabemos y es que la fe sin obras es muerta, como dice en Santiago. La fe sin obras es muerta, o sea que no solamente Nehemías oró, sino que también se puso manos a la obra, ¿ya? Se puso manos a la obra, ¿sí? Y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Estaban allí pendientes porque sabían que esos enemigos estaban ahí al acecho y que en cualquier momento se podían meter. Ellos podían clamar al Señor, pero también tenían que ser diligentes en poner una guardia, ¿ya? Pero se decía en Judá que fallecen las fuerzas. El pueblo, se escuchaban voces de que el pueblo ya a nivel de sus fuerzas físicas estaba desfalleciendo, como les decía al principio. O sea, había mucho escombro que quitar, y eso requería de mucho esfuerzo físico. Y la muralla estaba en todo alrededor de Jerusalén. Era mucho escombro, era mucho trabajo por cubrir. Y pues todo eso llegó un momento en que parece que la gente comenzó como que a promulgar de que la fuerza, que los cargadores, había mucho escombro, ya las fuerzas ya se estaban debilitando. Y a causa de esto, pues los enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y para acabar de rematar, dice aquí en el verso número 12, dice, y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos, o sea, como que parece ser de que habían un grupo de judíos que vivía cerca de allá de los de Samaria, y ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, o sea, se lo repitieron, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. O sea, estaban como que terminándolos de atemorizar. Estaban terminando de hacer la labor que ya Sanbalat y Tobías habían hecho, de atemorizar al pueblo. Esta es una circunstancia, mis amados hermanos, en donde nosotros tenemos que tener cuidado. El pueblo intentó desanimarse a causa del duro trabajo, y para acabar de rematar, algunos débiles que vivían cerca de los samaritanos no ayudaban con sus comentarios. En vez de animarlos a que, bueno, listo, vamos a salir adelante, que nosotros podemos, lo que estaban haciendo era decirle que en cualquier momento nos van a meter y nos van a matar, ¿ya? Son los momentos en que nosotros no debemos prestar atención a los comentarios de aquellas personas que no están participando en la obra del Señor. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles,
como quejilá, como congregación. Es cuando menos los comentarios que están fuera de la obra, que no están participando, son valiosos para nosotros. No son valiosos esos comentarios de esas personas. ¿Ya? Y en estos momentos, en esta situación, estos personajes que estaban por allá, que estaban cerca de los samaritanos, que no estaban metidos en la obra, que no estaban allí haciendo la obra con los demás, vienen a hacer comentarios que lo que van a hacer o lo que pudieron hacer es causar más temor en ellos. Entonces son momentos en que no podemos prestar oídos a aquellos que no están metidos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sentir, no tienen la misma pasión, no tienen el mismo convencimiento. Somos un solo pueblo, pero sabemos que en medio del pueblo hay algunos que están activos trabajando en la obra del Señor y hay otros que no. ¿Ya? Entonces, debemos buscar personas idóneas que nos puedan dar buenos consejos, que nos puedan dar, que nos puedan hacer buenos comentarios en medio de esos momentos difíciles. Nosotros tenemos que saber a quién le comentamos las cosas o a quién escuchamos. ¿Ya? ¿A quién escuchamos? Si estamos activos haciendo la obra del Señor, debemos estar con los que están activos en la obra del Señor. Entonces es necesario que estemos alertas a eso, porque a veces hay personas que son utilizadas por el enemigo para desanimarnos en aquellas cosas que el Padre Eterno nos quiere ver involucrados en su obra, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, en ese sentido, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría y entendimiento para poder obrar de manera correcta. Entonces, vamos al verso 13 hasta el 15. Dice así, verso 13 al 15. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias, por sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, Nehemías se dio cuenta del temor que tenía el pueblo. Nehemías se estaba dando cuenta de que el pueblo estaba desfalleciendo por cansancio físico, por todo lo que las otras personas estaban diciendo. El pueblo comenzó a tener temor, pero dice aquí que Nehemías dice, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y lucha por vosotros, por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestras mujeres y vuestras casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Llegó un momento en que el pueblo, a causa de los comentarios y todo, y quizás la debilidad que se sentía por todo el esfuerzo físico que se había hecho, todo eso lo llevó a sentir temor, Pero gracias al Padre Eterno, ahí estaba Nehemías. Para recordarle a ellos que tenían a un Señor, a un Dios todopoderoso que estaba allí con ellos y que iba a luchar por ellos. Y resulta que llegó un momento, dice en el verso 15, que los enemigos se enteraron de eso, que el Señor había desbaratado sus planes. Y a causa de eso, el pueblo nuevamente retomó fuerzas y volvió a su trabajo, volvió a la muralla, a continuar con el trabajo que habían iniciado. Entonces Nehemías, como ese buen líder, se levanta, organiza, anima al pueblo y le recuerda a quién estaban trabajando.
¿Para quién estaban trabajando? Para ese Señor, para ese grande, para ese temible. En medio de las dificultades y desánimos, es preciso recordar quién es nuestro Adonai. ¿Quién es nuestro Adonai? Una de las cosas que el Señor siempre me ha permitido enseñar, que es aquí donde nosotros vemos la importancia del estudio de su palabra. Porque cuando nosotros estamos en dificultades, nosotros estamos en momentos difíciles, el haber estudiado la palabra del Señor o el mantenernos estudiando la palabra del Señor, eso nos ayuda a nosotros a poder mantener fresca nuestra mente y nuestro corazón de su palabra. Y en esos momentos difíciles, esa palabra del Señor va a salir a flote para fortalecernos, para ayudarnos, para recordarnos el Elohim que nosotros tenemos, el Adonai que tenemos nosotros. Esa palabra va a estar fresca allí en nuestra mente, siempre. Por eso es que tenemos que tenerla presente siempre, todos los días, de día y de noche. Meditar en ella, tenerla presente, eso nos va a ser de mucha ayuda para nosotros poder afrontar cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas. Ahí está la importancia del estudio y del análisis de la palabra de nuestro Señor. Debemos tenerla presente siempre. A veces por no tenerla presente siempre, es por eso es que a veces no sabemos afrontar las circunstancias y cometemos errores. Estamos faltos de sabiduría para poder tomar decisiones en esos momentos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la palabra del Señor. Y al estar lejos de la palabra del Señor, estamos lejos de Él. Y al estar lejos de Él, estamos lejos de su sabiduría, de su entendimiento. Entonces debemos acercarnos a su palabra. Debemos hacerlo. Versos 16 al 20 dice: y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas. Llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenían ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, vemos aquí, Nehemías oró, cuán importante es orar, pero también toma acciones. Nehemías, el Padre Eterno derrama mucha sabiduría en él para poder organizar al pueblo de tal manera que el pueblo estuviera preparado para trabajar, pero que al mismo tiempo el pueblo estuviera preparado para luchar en el caso de que los enemigos se vinieran encima. Entonces miren la forma como este pueblo, la condición en la que estaba, es impresionante. El pueblo trabajando, pero con las armas allí listas para actuar en dado caso que se presentara alguna contingencia o alguna situación con los enemigos. Ellos tenían claro lo que tenían que hacer, y era edificar esas murallas. Pero también tenían claro que había un enemigo allá afuera que quería interrumpir esa obra que ellos estaban haciendo. Y Nehemías los organiza. Y lo más impresionante, y a veces en el verso 17 dice que los que reedificaban la muralla y los que llevaban las cargas llevaban la carga en una mano, trabajaban en la obra y la otra empuñaban un arma. De pronto, el solo pensarlo, el solo visualizarlos,
debe ser una escena bien tremenda. Cada uno de ellos, los que edificaban, tenían ceñida al lado su espada mientras edificaba. Estaban trabajando y la espada estaba ahí. Pero también había una estrategia ahí formulada. Todos tenían sus armas, pero había una estrategia, y era que si sucedía algo, porque estaban bastante distantes el uno del otro, porque cada quien estaba construyendo, reconstruyendo en un lugar diferente, Nehemías se ideó una estrategia, y era que si sonaba la trompeta en algún lugar, todo el mundo tenía que correr con su arma hacia ese lugar, preparados para pelear, preparados para defender la ciudad, pero también teniendo presente de que el Señor iba a estar allí para pelear por ellos. Eran palabras que en algún momento el Señor le dijo a Josué, que él iba a estar peleando por ellos. Precisamente en Josué capítulo 23, verso 10, dice: y un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. El Señor les había prometido, y es una palabra que ya se había dado, que Él iba a pelear por ellos. Que Él iba a pelear por ellos. Y tanto fue así que el Señor, dice la palabra, que entregó a su Hijo unigénito a morir por nosotros en ese madero. A morir por nosotros en ese madero. Él se entregó, no solamente peleó, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. En ese tiempo, el Padre Eterno peleaba por su pueblo y defendía a su pueblo y metía su mano poderosa. De la misma manera que el Señor intervino en nuestras vidas para que poder rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable y poder darnos la oportunidad hoy en día de poder pertenecer a su pueblo Kadosh, a su pueblo santo, gracias a esa intervención divina. Y ya para terminar, los versos del 21 al 23 dice: hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el puntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su sirviente pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de guardia por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano. Miren esa circunstancia, mis amados hermanos. Esa circunstancia que era de mucho estrés. Era de mucho estrés porque ellos no se podían descuidar, porque sabían que en cualquier momento el enemigo se podía meter y acabar con la vida de todos ellos. Entonces esto los llevó a muchos de ellos a ser parte de la guardia en la noche, pero en el día tener que trabajar. O sea, yo no sé si por un momento podemos imaginarnos eso. A veces son unas cuantas horas que no dormimos y pasamos todo el día así un poco somnolientos, un poco pesados. Ahora estos hombres que velaban toda la noche, que estaban pendientes, y de día les tocaba trabajar. Y tanto así que en el último verso dice que ni yo, contándose el Nehemías, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en su mano. O sea, no se desprendían de esa arma. En el caso de la ropa, hay algunas versiones que dicen que no se la quitaban sino solo para bañarse. Hay otras versiones que dicen exclusivamente para dormir. Hay algunas versiones que varían con respecto a eso, pero permanecían allí y con el arma en la mano, dispuestos a defender
a defender la ciudad, pero también dispuestos a seguir en esa reconstrucción. El Padre Eterno tuvo que obrar de manera poderosa en ese pueblo y en estas personas, renovando sus fuerzas. Gracias al Señor ellos pudieron avanzar en esa obra. Tuvo que haber aquí una intervención divina para que esto, desde el punto de vista físico, se pudiera dar. El pueblo estaba cansado, pero el mismo Señor intervenía y el pueblo sacaba fuerzas que solamente el Padre les podía dar para seguir avanzando en esa obra, para poder seguir removiendo escombros, para poder seguir levantando esa muralla. Y esa es una bonita enseñanza que podemos sacar de aquí. Mientras que nosotros estemos procurando obedecer al Señor, mientras que nosotros procuremos hacer su obra en medio de las dificultades, el Señor se va a manifestar. Se va a manifestar de manera poderosa. Y en medio de todo eso vamos a poder glorificarle. Y siempre ha sido así. Mientras que exista obediencia, la bendición del Señor va a permanecer en nuestras vidas. El respaldo del Señor va a permanecer en nuestras vidas mientras que haya obediencia. Aquí el pueblo, a pesar de las circunstancias, estaba procurando ser obedientes. Y el Señor estaba allí. Nehemías procurando siempre poner todo en las manos del Señor, orando, clamando a Él, siendo ese intermediario por el pueblo, ese intercesor. Estaba allí. Y cuán importante fue la presencia de ese varón allí. Entonces, mis amados hermanos, tengo varios puntos en los cuales debemos meditar, que son mis puntos de conclusión de este capítulo. Y el primero de ellos es que a pesar de las aflicciones debemos seguir confiando en el Señor. Nada en este mundo nos puede alejar del Señor. La Biblia dice que ni la muerte ni la vida nos puede separar del Señor. Nosotros debemos permanecer allí confiando en Él. Ninguna aflicción es tan fuerte como para separarnos del Señor. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y son palabras de nuestro Señor Yeshua. Número 2, lo siguiente: a pesar de las aflicciones, debemos perseverar. Una de las cosas que nos identifica a nosotros como creyentes, como pueblo del Señor, es que debemos perseverar. Ese fruto que nos identifica como ese pueblo del Señor, por sus frutos los conoceréis. Además de orar, es perseverar. Perseverar. Dice su palabra en Mateo 24, 13, dice: pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuán importante es perseverar en el Señor. A pesar de las aflicciones debemos seguir orando. Es algo que no debe de faltar en la vida de todo creyente. La oración. La oración en cualquier circunstancia. A pesar de cualquier aflicción, a pesar de cualquier momento de dificultad, la oración debe permanecer en nuestras vidas. Siempre. Shaul nos decía, le decía en la carta de Primera a Tesalonicenses: orad sin cesar. Nosotros no podemos dejar de orar. Orad sin cesar. Y por último, a pesar de las aflicciones, debemos seguir trabajando en la obra del Señor. Eso es lo que no puede parar. Si Shaul y todos los apóstoles, a pesar de todo lo que vivieron, no pararon. Y no pararon hasta que le quitaron la vida. Y si no lo hubiesen matado, hubiesen seguido. Pero ellos no pararon. Ellos no pararon. Y gracias a la labor
que ellos hicieron, guiados por el Padre Eterno, es que tú y yo tenemos su palabra, tenemos ese mensaje, tenemos mucha instrucción, porque en el Brit Hadashah hay muchas instrucciones para el pueblo del Señor. Todo lo que las recomendaciones de Rab Shaul, todas las recomendaciones de Pedro, a pesar de todo debemos seguir trabajando. Su palabra dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que ninguna aflicción puede detenernos. Nosotros debemos seguir trabajando para el Señor, independientemente de las circunstancias. La obra del Señor no se puede detener. Debemos seguirla haciendo. Que vino la pandemia, tenemos que mirar cómo hacemos. Y mira, estamos transmitiendo, seguimos enseñando, seguimos compartiendo la palabra, no nos podemos detener. Tenemos que seguir instruyendo a otros, formando a otros, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gracias le damos al Padre por este capítulo, en donde podemos analizar, meditar muchas cosas. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder escuchar su palabra y poder ser instruidos por ella. Vamos a orar. Bendito Rey, Padre eterno, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Te damos gracias, Rey amado, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos permitiste, Señor, meditar, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque una vez más somos edificados por medio de tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez más, con tus pastos delicados, tú nos alimentas, Señor, y nos permite, Rey amado, poder glorificarte, Señor, con todo lo aprendido. Padre, gracias, Señor. Descansamos, Padre Celestial, en ti. Tenemos a un Padre eterno que es todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Depositamos, Rey amado, toda nuestra confianza en ti. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Colocamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Guíanos, Padre eterno, en todo momento. Permita que tu palabra, Señor, sea nuestro deleite. Tus instrucciones sean nuestra delicia cada día, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, en medio de cualquier circunstancia. Que tu Ruach HaKodesh siempre esté allí, Padre, para fortalecernos y para recordarnos tu palabra. Padre, te bendecimos y te honramos en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, están cordialmente despedidos. Gracias le damos al Padre por este espacio. Shalom alejen a todos. Nos estamos viendo por acá nuevamente muy pronto, en el Shabbat. Bendiciones, se les extraña mucho. Seguimos orando para que el Padre Eterno permita que bajo su voluntad esto pueda pasar pronto y podamos nuevamente reunirnos, nuevamente poder estar en coinonía los unos con los otros, pero ya físicamente. Lo seguimos haciendo de manera virtual, pero sé que muchos de nosotros extrañamos el vernos, el estar cerca los unos de los otros, y esperamos que el Padre nos permita que eso se pueda dar pronto. Mis amados hermanos, cordial saludo, nos vemos pronto, bendiciones a todos.